Bueno, pues buenos días. Dar la bienvenida a los señores y a la concejal en este pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Pedro, y como no, agradecer a la Diputación Provincial y a José Luis, secretario interventor del Departamento de Asesoramiento al Municipio de la Diputación Provincial, este nombramiento excepcional para dar fe en este acto, en este órgano colegiado que es el pleno del Ayuntamiento de San Pedro. Decir que se ausenta el señor Resina, Carlos Resina, del Grupo Socialista, de manera justificada, para que conste en acta, y decir también que es un pleno extraordinario que incluye solamente un punto en el orden del día, un punto que viene dictaminado favorablemente de la Comisión de Economía, Hacienda, Régimen Interior y Personal, que es el expediente 383/2025. En este caso, la propuesta que viene dictaminada favorablemente es la de desestimar o inadmitir a trámite la solicitud del portavoz del Grupo Socialista, el señor Lozano, en cuanto a la revisión de oficio, y previo los trámites legales oportunos se declare la nulidad de la resolución por la que se acuerda el nombramiento del Tribunal Calificador, y retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al nombramiento del Tribunal, procediendo a su nueva constitución conforme a derecho. Bueno, como digo, viene dictaminado favorablemente la propuesta de la comisión. Sí hacer pues una cronología realmente de los motivos basados en el informe de secretaría de la propuesta. Mediante resolución del Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública de fecha 28 de febrero de 2025, recibida en el Ayuntamiento el día 3 de marzo de 2025, se deniega la solicitud de nombramiento provisional excepcional. En cuanto al secretario, pues en este caso, el funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, José María Jiménez Pérez, en la categoría superior, en este nombramiento, como digo, excepcional. Como consecuencia de esta resolución ministerial, el Ayuntamiento iniciamos un procedimiento para la provisión del puesto de secretaria clase segunda, que es la que conforme está establecida en este ayuntamiento de más de 5.000 habitantes, de forma interina, cuya regulación se encuentra en el decreto de la Junta de Castilla y León 36/2022 de 22 de septiembre. Además, las bases vienen determinadas por la propia Junta de Castilla y León. Este procedimiento consta en las resoluciones dictadas por la concejal delegada en materia de personal, la señora Coria. Como ya conoce el señor Lozano, se dio cuenta en el pleno de organización del 3 de julio, por lo cual esa delegación, al igual que en otros concejales, viene determinada en la propia aprobación y resoluciones de alcaldía que se dan cuenta en ese pleno de organización. Para los procedimientos expresados, en el apartado segundo, no consta el interés de ningún funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional en provisionar el puesto vacante de la Secretaría clase segunda del Ayuntamiento de San Pedro, ni siquiera al que se hace referencia en el escrito del señor Lozano, don José María Jiménez Pérez. Circunstancia que es relevante porque en el supuesto de que hubiera existido interés por cualquier funcionario de la Administración local en provisionar la vacante de secretaría del Ayuntamiento de San Pedro, no hubiera podido continuar ningún procedimiento, ni en ese caso de provisión del puesto por interinidad. Tampoco consta en el expediente el interés alguno de las personas que forman parte de la bolsa ya configurada de la Junta de Castilla y León para la provisión de forma interina de los puestos reservados a estos funcionarios de la Administración local de carácter nacional. Entre los aspirantes que presentaron solicitud para participar en este procedimiento de forma interina, no consta la que hace referencia del señor Mateo, porque se hace o se alude a él, ni también, sí que en cambio consta la de doña Rosa Inés Jiménez Pérez, la cual renuncia a participar en el procedimiento antes, y ahí viene
demostrado y certificado cronológicamente del nombramiento de los componentes del tribunal que tenían que valorar a los aspirantes que se presentaron a realizar las pruebas. Entre los miembros del tribunal y como presidente se encuentra don José María Pérez, funcionario de la Administración local, cumpliendo todos los requisitos a la hora de establecer los 3 miembros del tribunal, que viene determinado por el propio decreto de la Junta de Castilla y León, de los cuales sí que es exigible que tanto el titular como que un titular y un suplente deben ser nombrados por la Junta de Castilla y León, que deberá ser un habilitado de carácter nacional, otro más de carácter nacional, de cualquiera de las administraciones de la que forma parte, y un técnico A1, funcionario de carrera, que también se determinó y se nombró un titular y un suplente. El tribunal, como órgano colegiado, es quien compuso por 3 miembros titulares y por 3 suplentes. El acta del 17 de junio de 2025 de este tribunal se determinan los siguientes aspectos. A. Que solo se presentó a practicar las pruebas del proceso selectivo uno de los aspirantes admitidos, que no es ni las personas a las que se ha hecho referencia, indudablemente tampoco doña Rosa Inés Jiménez Pérez, que ya había renunciado, y que una vez sacado el tema a tratar, tal y como viene determinado en la base por la Junta de Castilla y León en cuanto al proceso selectivo en la fase de oposición, este manifiesta su voluntad de levantarse, es decir, no escribe ni una palabra, por lo cual el tribunal no tuvo que hacer evaluación ni valoración alguna a esa prueba. El 25 de junio de 2025, es decir, 8 días después de la práctica, las pruebas selectivas mencionadas en el apartado anterior, don José María Jiménez Pérez solicita al Ayuntamiento de Getafe el informe favorable para provisionar en comisión de servicio, puesto que a esa fecha continuaba vacante la plaza de secretaría, circunstancia que ocurre por comunicación del propio Ayuntamiento de Getafe, donde dice que ya va a informar favorablemente o que quiere informar favorablemente el nombramiento por comisión, ya que en el caso anterior, la denegación por parte del Ministerio, que tuvimos que acudir a un nombramiento provisional excepcional, es la única alternativa que nos dio el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, descartando tanto el nombramiento, informar favorablemente al nombramiento por comisión o por acumulación. El 4 de julio de 2025, el Ayuntamiento de Getafe, mediante resolución, otorga informe favorable al nombramiento en comisión de servicios a don José María Jiménez Pérez en el puesto vacante de Secretaría del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Como consecuencia del informe favorable del Ayuntamiento de Getafe, por la conformidad del interesado habilitado nacional, don José María Jiménez Pérez, el 14 de julio, o sea, más de un mes después de haber quedado desierto para la provisión de forma interina, el alcalde, el servidor, mediante solicitud de 14 de julio, pide al Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública, por ser suya la competencia, que se conceda la comisión de servicios a don José María Jiménez Pérez en el puesto vacante de Secretaría del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Por resolución de 23 de septiembre de 2024, el Ministerio de 2025, perdón, está erróneo aquí el informe, de 2025, resolución, gracias por la aclaración, resolución de 23 de septiembre de 2025, el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital confiere al funcionario de Administración Local, don José María Jiménez Pérez, comisión de servicios por el periodo de hasta un año para el desempeño del puesto de Secretaría de la Clase Segunda del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. En cuanto a los fundamentos de derecho, como precisión previa a la respuesta a lo que solicita el señor Lozano, decir y destacar que en todas las corporaciones locales y por tanto también el Ayuntamiento de San Pedro hay una serie de funciones públicas necesarias, y entre ellas, en lo que aquí se interesa, la de secretaría, que están reservados a los funcionarios de administración local con habilitación local de carácter nacional, tal y como dice la Ley 7 del 85, de reguladora de bases de régimen local, que digo textualmente: son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. La de secretaría comprensiva en la fe pública y en el saneamiento legal preceptivo, que es el caso que estamos tratando. En consecuencia, la función de secretaría está reservada a la función de administración local con habilitación de carácter nacional, que pueda nombrarse una persona
para provisionar de forma interina en el puesto de secretario es necesario como presupuesto indispensable que quede acreditado en el procedimiento tramitado, de efecto que no haya ningún funcionario local con carácter de habilitación nacional interesado en este puesto y que incluso después de haberse hecho este nombramiento de interino o interina, este quedaría a efecto de nombramiento suspendido cualquiera que fuese la modalidad de funcionario de administración local. Es decir, que en el hipotético caso de que hubiera tomado posesión un nombramiento por interinidad, el simple hecho de nombramiento por parte del Ministerio de Función Pública en cualquiera de las modalidades que hemos hecho referencia, ya sea comisión, acumulación o cualquier otro nombramiento por un habilitado, automáticamente dejaría fuera al interino que hubiera tomado posesión en esa plaza o puesto de secretaría. La resolución de nombramiento se efectuará por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva, debiendo quedar acreditado que en el expediente la imposibilidad de proveer el puesto por funcionario de administración local con carácter nacional, cosa que ocurrió. Por otro lado, en cuanto a la medida de vigencia del nombramiento de interino o interino en puesto reservado a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, hacemos referencia y reproducimos artículos del Real Decreto 128/2018, como es el 48 en su punto 2 y el 54, que dice literalmente el artículo 48.2 en su punto 2: la cobertura de un puesto mediante nombramiento provisional, comisión de servicio y acumulación implicará el cese automático en su caso del funcionario interino o accidental que lo estuviera desempeñando. Perdón, Carlos, el micro no sé qué ha pasado. ¿Se ha ido la...? No, la luz está, pero no. El otro. El otro. Que se ha quedado enganchado. Y el artículo 54, que dice literalmente que la provisión de forma definitiva, la reincorporación de titular en los puestos contemplados en este capítulo o el nombramiento provisional en comisión de servicios o acumulación en el caso de que el puesto se estuviera desempeñando por funcionario accidentado o interino, determinará automáticamente el cese de quien lo viniera desempeñando. Por tanto, de acuerdo con lo dicho en el escrito presentado por el señor Lozano, es erróneo cuando afirma, sin soporte probatorio alguno y utilizando datos previos y posteriores al inicio y a la terminación del procedimiento para la provisión de forma interina del puesto vacante de secretario, que don José María Jiménez Pérez tenía interés en la provisión del puesto de secretaria desde el inicio de dicho procedimiento para su provisión de forma interina, ya que no consta de nada el expediente a esos efectos y en el caso de que hubiera costado, desde ese momento el procedimiento no hubiera podido continuar, el de interinidad, como se desprende con claridad en el tenor literal de los artículos reproducidos. En cuanto a la conclusión de la doctrina casacional, hechas las precisiones anteriores, es necesario destacar con respecto a las solicitudes de revisiones de oficio de los miembros de las corporaciones locales, los actos administrativos de estas, la sentencia del tribunal que se hace referencia en el escrito. En cuanto al interés casacional, que dicta lo siguiente: el miembro de una corporación local está legitimado como interesado para promover la revisión de oficio de un acto o acuerdo de la corporación local de la que forma siempre que haya votado en contra o no haya podido participar en su adopción, que es el caso segundo en que se da la circunstancia. También hay que distinguir entre la legitimación de los miembros de las corporaciones locales para pedir la revisión de oficio, que en el apartado 1, artículo 106 de la Ley de Procedimiento, de Administración, concreta en la condición de interesado y los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo 6, que habilitan también a la Administración para decretar la inadmisión cuando se plantee un interesado legitimado para instarla. En el primer supuesto estamos ante la evidencia de que el señor Lozano está legitimado para presentar esa solicitud como miembro de la corporación local. Pero también se determina que
no se basa en alguna de las causas de nulidad del artículo 27 que carezca manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes circunstanciales. Es decir, que cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias en ejercicio resultó contrario a la equidad, a la buena fe o al derecho de los particulares en la ley en cuanto a desestimar la solicitud de nulidad. Partiendo de lo expuesto, ya se puede afirmar que la solicitud del señor Lozano va a ser inadmitida por carecer manifiestamente de fundamento y porque, a pesar de lo que en aquella se afirma, no incurre la causa de nulidad de pleno derecho, que emplean, siendo meramente retórica, la afirmación y sin acuerdo material o sustantivo alguno, como veremos a continuación. Las resoluciones en cuanto a la concejala delegada, ya decimos que viene determinada en el pleno de organización de fecha 3 de julio de 2023. En este caso, de que actuaba por delegación del alcalde, se trataría de una irregularidad no invalidante, por la que afirma el señor Lozano, porque, como ya se ha dicho, la misma existe y además es conocida por todos los miembros de la corporación local. Por otro lado, el señor Lozano reconoce que lo importante es, en cuanto a determinados actos, la fecha en que se dictan las resoluciones, ya que es desde ese momento cuando producen el efecto en virtud de la ley, del artículo 39.1 de la ley 39/2015, y no el dato de su incorporación al expediente, que se puede producir en una fecha u otra, pero la validez es desde que se aprueba. En relación a las resoluciones de alcaldía no se puede decir lo mismo en lo expresado con respecto a las resoluciones de la concejala delegada, pudiéndose añadir que si la misma se hubiese dictado sin la previa vocación de las facultades delegadas en la concejala delegada, no tendría tal circunstancia virtualidad invalidante, pues no ha generado indefensión de nadie, tampoco en el caso del señor Lozano. Con respecto a la presencia de funcionarios de la administración local, al funcionario de la administración local, don José María, también se ha rechazado lo que se afirma por parte del señor Lozano, que además tenemos que argumentar que hay un claro desconocimiento de la normativa vigente. El artículo 16.2 del decreto de la Junta de Castilla y León del 1622, que es en la que están basadas la propia aprobación de bases, que en ningún caso vienen redactadas como hace afirmación en su escrito el señor Lozano, por la concejal delegada. Hasta ahí podríamos llegar, que los propios concejales tuviéramos que redactar las bases. De 29 de septiembre solo exige que uno de los miembros titulares del Tribunal de Selección y uno de los suplentes sean nombrados a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que es lo que así ha sucedido. Sin que exija que los otros dos miembros del Tribunal, titulares y suplentes, tengan que tener autorización previa de la Administración en la que estén de servicio activo para ser nombrados como miembros de dicho tribunal. Por si esto no fuera bastante, en el artículo 19 de la Ley 53 del 84, en cuanto a incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas, dice que quedan efectuadas del régimen de incompatibilidades de la presente ley las actividades siguientes. En su apartado C, la participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las administraciones públicas, es decir, que no era necesaria la autorización que prevé el artículo 9 de esta ley en cuanto a si de la presidencia del tribunal, el señor Jiménez Pérez, podía ser perfectamente ser nombrado como presidente del tribunal. Es decir, que no concurre con José María Jiménez Pérez causa de abstención ni de recusación, porque no consta en el expediente que tal persona, como funcionario de Administración Local de Habilitación de carácter nacional, que hubiera mostrado interés en el puesto de secretaría de clase segunda vacante en el Ayuntamiento de Arenal de San Pedro, que es en el momento de iniciarse el expediente al que se refiere el señor Lozano, y tampoco durante su desarrollo, porque en esos casos tal expediente respectivamente no se podía iniciar ni continuar, como se ha señalizado en los fundamentos de derecho primero y segundo, a los que nos hemos remitido. A la práctica de la prueba selectiva solo se presenta una persona, como hemos determinado, que no es a la que hace referencia el señor Lozano en su escrito, doña Rosa Inés Jiménez Pérez, que había denunciado, y consta cronológicamente y de manera acreditada,
del expediente. Además, aparte de lo dicho, el tribunal no realizó valoración o evaluación alguna porque el único de los candidatos admitidos no escribió ni una sola palabra del tema escogido por sorteo, por lo cual, en el caso de que hubiera concurrido causa de abstención o recusación, no se hubiera producido invalidez, tal y como dice en este sentido el artículo 23 en su punto 4 de la Ley 40 de 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, que dispone que la actuación de autoridad y personal al servicio de las administraciones públicas y los que concurran un motivo de abstención no implicará necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en que se hayan intervenido. Por otro lado, partiendo de la resolución del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y continuando con el razonamiento del fundamento del derecho anterior, no se puede admitir la solicitud del señor Lozano porque supondría desconocer e incumplir toda la normativa reguladora de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional y la preferencia en que en la misma se establece en la provisión de puestos reservados a dicho funcionario por cualquiera de estos y por cualquiera de la modalidad, como he dicho anteriormente, sobre la provisión de tales puestos por interinos o interinas, a cuyos efectos los remitidos a los señalados en el fundamento de derecho 1 y 2. Es decir, que claramente en el hipotético caso que hubiera conocido el tema y lo hubiera desarrollado y hubiera aprobado, automáticamente con el nombramiento del Ministerio de Función Pública, automáticamente quedaría el interino que estuviera ocupando ese puesto reservado a funcionarios de habilitación de carácter nacional y quedaría fuera. También aclarar que, por último, la competencia sin posibilidad de delegación, según la sentencia del Tribunal Supremo, corresponde al Pleno. Por todo lo expuesto, y la propuesta que se eleva a votación es inadmitir a trámite la solicitud del señor Lozano con número de registro de entrada, que sería revisión de oficio, y previo los trámites legales oportunos se declare la nulidad de la resolución por la que se acuerda el nombramiento del calificador y retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al nombramiento del tribunal, procediendo a su nueva constitución conforme a derecho. Dicho todo esto, tiene la palabra los señores portavoces. Señora Iglesias, si va a tomar usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. En primer lugar, queremos dejar constancia de que no se nos escapa que no está hoy presente, que venía siendo el secretario últimamente de este pleno y firmante del informe jurídico en el que ustedes han basado su propuesta de resolución. No se nos escapa, señor alcalde. Hoy estamos aquí para que ustedes, señores y señoras del Partido Popular, certifiquen con su voto que este ayuntamiento puede permitir que una persona con interés en un puesto de este ayuntamiento pueda ser al mismo tiempo presidente del tribunal que va a decidir sobre ese puesto. Así de claro. No es una exageración, es exactamente lo que ha ocurrido. Nosotros efectivamente defendemos que el señor Jiménez Pérez tenía interés en este puesto. Porque además ustedes hacen una trampa, señor alcalde. Lo que dice el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo es que es motivo de abstención tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera incluir la de aquel. No en este expediente concreto que estamos impugnando, no. Que tenga interés en el asunto. Y es obvio que el señor Jiménez lo tenía. En todo caso, nosotros decimos que lo tenía y ustedes dicen que no. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues la ley dice que hay que pedir informe al Consejo Consultivo, precisamente para que sea un órgano que con fundamento e imparcialmente dicte su dictamen. ¿Y qué han hecho ustedes? Decidir unilateralmente que no, que aquí no hay nada que revisar, que se inadmite, que no hay que pedir informe al Consejo Consultivo, que aquí no pasa nada y que pasemos página, como si esto fuera un mero trámite, y no lo es. Mire, señor alcalde, la ley establece que hay que pedir informe al Consejo Consultivo como regla general. Y es verdad que hay 3 excepciones y ustedes nos han querido colar precisamente 2 de estas excepciones. Nos dicen en primer lugar que no concurre, que nuestra impugnación, nuestro recurso no se basa en ninguna causa de nulidad del artículo 47 de la ley. Falso.
No se basa en una, se basa en dos. La participación como presidente del tribunal de una persona con interés directo en el resultado vulnera el derecho constitucional a un proceso selectivo imparcial. Artículo 47.1a de la ley. La alteración de las normas esenciales de funcionamiento del tribunal también es causa de nulidad según la ley, el artículo 47.1e. Es decir, que nuestro recurso de revisión se basa en dos causas de nulidad. ¿Dónde está la trampa que hacen ustedes? Pues que dedican 8 folios, que nos ha leído ya 2 veces, señor alcalde, nos dedica 8 folios a tratar de explicar que no concurre la causa de nulidad. Pero es que ese no es el debate. El debate no es si concurre o no la causa de nulidad, sino si nuestro recurso se basa o no se basa en una causa de nulidad. La ley no les permite a ustedes ser juez y parte. Y la segunda excepción que ponen es que la solicitud carece manifiestamente de fundamento. Nuestra solicitud carece manifiestamente de fundamento. ¿En serio pueden decir con total tranquilidad que carece de fundamento cuando el presidente del tribunal había intentado ocupar este mismo puesto apenas unos meses antes en 2 ocasiones? Y lo volvió a intentar en cuanto pasó el examen, señor alcalde, en cuanto pasó el examen. El acta del tribunal, el documento que tiene que dar fe de lo que pasó el día del examen, se incorpora al expediente casi un mes después. Una vez que esta persona, ya por cierto, había hecho su solicitud para la comisión de servicios. Cuando un acta se incorpora con este retraso a un expediente, la transparencia se rompe y se genera una duda realmente seria sobre si el acta contiene lo que ese día se decidió o si contiene lo que se decidió después. Y eso en un proceso selectivo público es gravísimo, porque eso es el corazón del procedimiento. He de decirles además que ustedes nos han dicho, ya no recuerdo si consta en la resolución, pero ustedes nos han dicho que el aspirante fue el que eligió el tema. Todo lo contrario de lo que pone en el propio acta. Esto tampoco les parece una irregularidad suficientemente grave. Esto no va de tecnicismo, señor alcalde, va de imparcialidad, de legalidad y de respeto a los ciudadanos. Porque lo que estamos discutiendo hoy aquí es el modelo de ayuntamiento que queremos tener. Si un ayuntamiento que cumpla las reglas o que las doble a su conveniencia. Y ya termino. Hoy estamos sufriendo nosotros esto, digamos que las consecuencias de los informes jurídicos porque lo hemos detectado. Pero si ustedes hoy deciden lo que sin duda van a decidir, que esto no se vea como órgano independiente, lo van a terminar sufriendo los ciudadanos de Arenas. Hoy estamos votando si vale todo en este ayuntamiento o si hay que cumplir la ley, señor alcalde. Porque sí, es importante el informe de secretaría y es importante que se cumpla la legalidad cuando se nombra un secretario. Porque lo que está en juego aquí es la confianza de los ciudadanos en el ayuntamiento de Arenas. Gracias. Muchas gracias, señor Rivas, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. En el Grupo Municipal de Izquierda Unida también consideramos que el proceso para la provisión del puesto de secretaría de este ayuntamiento está viciado y debe anularse. La principal razón tiene que ver con el nombramiento de don José María Pérez Jiménez como presidente del tribunal. Toda la argumentación del informe de secretaría, que el señor alcalde convierte en propuesta de resolución prácticamente sin modificar una coma, reposa sobre la idea de que no consta el interés de don José María Jiménez Pérez para participar en el procedimiento de provisión de forma interina del puesto de secretaría clase segunda del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Y con esa no constancia oficialmente expresada, el informe del secretario no ve conflicto de intereses y por lo tanto tampoco incompatibilidad. Pero yo le pregunto a usted, señor alcalde, ¿cuándo cree usted que le sobrevino a don José María el interés de ocupar la plaza de secretario de este ayuntamiento? Una plaza que ya había ocupado anteriormente durante un tiempo y presumiblemente después de este pleno va a ocupar de nuevo en breve. Le sobrevino el día antes de enviar la solicitud de comisión de servicios, unos días después
de haber presidido el tribunal? ¿No es más lógico pensar que su interés, por los motivos que fueran, ya se había gestado mucho tiempo antes? Al menos tanto tiempo como usted, señor alcalde, estuvo intentando por todos los medios legales, por supuesto, eso no lo discutimos, que su secretario de confianza volviera al Ayuntamiento de Arenas sin conseguirlo hasta ahora, con un expediente iniciado en noviembre de 2024. Es de suponer que ya entonces existía un interés por parte de don José María por ocupar la secretaría de este ayuntamiento. Expediente que concluyó con la negativa del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública en febrero de 2025. Es decir, que ya entonces tenía que estar interesado, o como mínimo de acuerdo con usted, en ejercer esta plaza. Muchos meses antes de que se le eligiera de que usted lo eligiera como presidente de un tribunal que arbitraría el acceso a la mencionada plaza, por la que él, evidentemente, como digo, tenía un claro interés. Aquí no se discute, yo no digo que ese interés sea ilegítimo, desde luego no lo sostengo, pero es un interés manifiesto que todo el mundo medianamente informado en Arenas lógicamente conoce. Aunque no presentara solicitud alguna en el procedimiento del que hablamos para provisión del puesto de secretaría de forma interina, ello no borra nuestro conocimiento de ese interés latente. Son, por tanto, de sobra conocidos el interés del propio alcalde y del propio señor Pérez Jiménez en que éste realice las funciones de secretario de este ayuntamiento. Y tratándose de una persona interesada, esto hubiera debido ser motivo más que suficiente para apartarse de todo el proceso por una cuestión de ética y de estética. En eso hubiera consistido respetar el punto 5 de las bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino del puesto de secretaría clase segunda del Ayuntamiento de Arenas, que dice: el tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Ahí hubiera demostrado su profesionalidad el señor Pérez Jiménez, absteniéndose de participar en el tribunal. Si bien no podemos demostrar que el señor Pérez Jiménez haya aprovechado en beneficio propio su posición, sí podemos decir que la figura del secretario del Ayuntamiento de Arenas, presidiendo un tribunal en un proceso para ocupar una plaza que posteriormente ocuparía él mismo, es ciertamente muy poco presentable. De esto ustedes no se libran. Pese a todo ello, ustedes, según ustedes argumentan, en realidad hubiera conducido al mismo resultado si no hubiera presidido ese tribunal, pues según parece nadie está interesado en ocupar esta plaza, salvo la persona que va a ocuparla tras este pleno. El informe advierte también de que doña Rosa Inés Jiménez Pérez había presentado su solicitud, pero la retiró antes del nombramiento de su hermano como presidente del tribunal. Aquí tampoco parece necesario subrayar que obviamente debía de estar informada de primera mano de que eso iba a suceder y por eso se retiraría, suponemos. Por la misma razón, y esto es lo que quiero subrayar, no debería de habérsele asignado el expediente, como se señala en el escrito presentado por el Grupo Socialista. Ambos, el señor Pérez Jiménez y doña Rosa, como es lógico por su relación familiar, habrán podido ponerse de acuerdo en cuantos aspectos del proceso hayan considerado pertinente y por esa razón deberían haber sido mantenidos al margen del mismo, y esa debería de haber sido la decisión del alcalde, no la de involucrarles sin ninguna necesidad. Como señala el BOEA de 2025 en su resolución del 14 de agosto, la participación del presidente o miembros de un tribunal en el proceso selectivo de las plazas vacantes para las que actuaron se considera una situación de conflicto de intereses
y está prohibida por la normativa de función pública para garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso. El Tribunal de Oposición está diseñado para cubrir una plaza y no para que el presidente pueda aspirar posteriormente a la misma si ésta no se cubierta. El puesto de presidente del tribunal es incompatible con el de aspirante, aunque, como hemos señalado, lo sea in pecto. La norma busca evitar cualquier atisbo de favoritismo o conflicto de intereses, dado que el presidente ya tiene información y conocimiento previo sobre el proceso y las plazas que se convocan. Voy terminando. Quiero subrayar que no cuestionamos la corrección del informe del secretario en el que se basa la propuesta del alcalde, al contrario de lo que usted nos reprochó en la comisión. No lo cuestionamos, pero aún así nos mantenemos en nuestra posición. La diferencia consiste en que las expresiones relativas a mostrar interés utilizadas en el informe se refieren a un hecho jurídico, el de manifestarlo explícitamente en un procedimiento concreto. Por eso dice que no consta en el expediente, en el momento de iniciarse el expediente. Mientras que nosotros hablamos de un interés expresado a lo largo del tiempo que sí nos consta según la lógica de las conductas observadas en las distintas fases del caso. Tan solo añadir que, además de todo esto, y lo decimos con pesar, no nos parece un buen candidato don José María a esta secretaría, por el tenor de su trabajo realizado en momentos concretos de este mandato, con informes que parecen realizados a la carta bajo demanda de la conveniencia del alcalde, como el de las mociones válidas e inválidas que tantos quebraderos nos ha traído a los plenos, y muy gravemente el de la modificación de los estatutos de la Escuela Municipal de Música, que esperamos que sea invalidada pronto por la justicia. Por eso suscribimos la solicitud del Grupo Socialista de que se declare la nulidad de la resolución por la que se acuerda el nombramiento del Tribunal Calificador, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al nombramiento del Tribunal y procediendo a asumir la Constitución conforme a derecho. Y por eso es por lo que votaremos no a la propuesta de resolución que nos trae el señor alcalde. Muchas gracias, señor Rivas. Cualquiera que conozca la administración local y esté escuchando la propuesta, tanto del Grupo Socialista como de usted, señor Rivas, estará viendo que esto roza lo absurdo. Primero, ustedes quieren hacer creer a quien nos esté viendo, nos esté escuchando, que don José María Jiménez está interesado en una plaza de categoría inferior a su acreditación como funcionario. Hay que tener en cuenta que don José María Jiménez ya es funcionario de la administración local de carácter nacional, categoría superior, es decir, categoría superior a la vacante en Arenas de San Pedro, que es de entrada de categoría segundo, por lo cual don José María nunca ha estado interesado en cubrir una plaza inferior a la categoría que él ya tiene, y mucho menos en un proceso por interinidad. Por eso digo lo del absurdo. Cualquiera que esté viendo que don José María ha tomado parte para que quede desierto un proceso por interinidad porque él está interesado en una plaza de inferior categoría a la que él ostenta, es totalmente absurdo. Don José María Jiménez Pérez ya fue secretario en acumulación de este Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, y aclaro qué quiere decir acumulación, es decir, él ya en funciones de secretario general en categoría superior del Ayuntamiento de Arenas, por hacer un favor al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, que estábamos carentes de secretaría, tomó posesión y con informe favorable tanto del Ayuntamiento de Getafe como del Ministerio como del Ayuntamiento de San Pedro en su conformidad, y tomó posesión en Arenas de San Pedro en acumulación, sin dejar de realizar sus funciones en categoría superior como secretario del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Hace usted referencia, señora Iglesias, a la necesidad de solicitar informe al Consejo Consultivo, en este caso de Castilla y León, o del Consejo de Estado. Sí que aclararle, para que no haya ninguna duda, en los casos en los que no se hace necesario solicitar dicho informe, tal y como dice la Ley 39 de 2015, haciendo referencia a los artículos 106.3 y el 110. En el 106.3, el
el órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, es decir, Consejo Consultivo de Castilla y León, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente. Y en el artículo 110 dice que las facultades de revisión establecidas en este capítulo no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe o al derecho de los particulares o las leyes. La buena fe que aquí se está detectando, porque toda la intención de la oposición en este Ayuntamiento de San Pedro es que no tengamos un secretario de categoría superior. Teníamos que estar agradecidos que vaya a tomar en comisión, en la modalidad que sea, en el Ayuntamiento de San Pedro, un habilitado que ya lo es, que es que no está presentándose a un proceso selectivo porque la plaza está vacante y él no es secretario. No es una interinidad, él ya es funcionario de habilitación de carácter nacional superior, y teníamos que estar agradecidos. Dice usted, señor Riva, que cuando presenta interés, el señor Jiménez Pérez no tiene necesidad ni ningún interés en la Plaza Elena San Pedro, porque él ya es habilitado nacional en la escala superior, anteriormente en el Ayuntamiento de Arganda del Rey y actualmente en el Ayuntamiento de Getafe. No tiene ninguna necesidad, ninguna. Se va a incorporar en San Pedro, gracias a Dios, a los informes favorables de una administración que entiendo que creo que opinarán ustedes que no es sospechosa, que es el Ministerio de Función Pública, dependiente del Gobierno de España. Hasta ahí yo entiendo que para ustedes no será, o no estará bajo sospecha el nombramiento favorable, o sea, el informe favorable para este nombramiento. Faltaría más que el presidente no pudiera formar parte de un proceso selectivo donde entendíamos que, tal y como dice el decreto de la Junta de Castilla y León, deberá o será exigible el nombramiento que forme parte de ese tribunal de un titular y de suplente nombrado por la Junta de Castilla y León a través de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que ha sido lo que hemos hecho. ¿Quién mejor para presidir un tribunal, para cubrir por interinidad de manera temporal, vuelvo a incidir en eso, que un secretario, funcionario en este caso habilitado de carácter nacional de categoría superior? ¿Quién va a tener, o quién puede tener conocimientos en esta vacante? Pues un secretario, y así como lo hemos tramitado. Pero vamos, que pongan en duda y que hagan ustedes creer que el señor Jiménez Pérez ha tenido algo que ver en un proceso que ha quedado vacante porque el mismo interesado que se presentó no ha detectado ninguna irregularidad cuando no ha presentado ninguna alegación ni ningún recurso al procedimiento, porque sabe perfectamente que ha sido total y absolutamente transparente. El señor Jiménez, cuando ya después de haber terminado el proceso y haber quedado vacante, no es que muestre ningún interés en incorporarse en el Ayuntamiento de Arenas en la plaza vacante de secretaría, es el propio Ayuntamiento de Getafe quien sí nos transmite que ya estaría dispuesto a informar favorablemente a una comisión de servicio del señor secretario. Porque en la primera solicitud que se hace hasta que se pronunció, que le vuelvo a recordar que pasaron 4 meses, que era un nombramiento provisional excepcional, es la única modalidad que el Ayuntamiento de Getafe estaba dispuesto a informar favorablemente. No nos dejó ninguna opción, ni en comisión, ni en acumulación, pese a que lo solicitamos, aunque fuera en acumulación y que solamente viniera por las tardes, alguna tarde el Ayuntamiento de Getafe, lo cual no iba a influir en la gestión del señor Jiménez Pérez en el Ayuntamiento de Getafe. A partir de ahí, días pasados del procedimiento para cubrir la plaza por interinidad, que ya había quedado desierto y por lo tanto no había, y quedaba acreditado que no había habido ningún interés por parte del señor Jiménez Pérez, es cuando, a través de ese propio informe del Ayuntamiento de Getafe, empezamos a tramitarlo hasta desembocar en el informe favorable por parte del Ministerio de Función Pública. Hasta ahí, yo creo que es todo lo contrario. Todos son trabas. ¿Con qué interés ustedes no quieren que un secretario de habilitación nacional de carácter superior, de categoría superior, no se incorpore al Ayuntamiento de San Pedro, cuando así lo dice la ley, que son puestos que tienen que estar cubiertos por
funcionario con habilitación de administración local con habilitación de carácter nacional. ¿Cuál es? Dice usted, ¿será que su grupo político y usted saben más que los propios secretarios habilitados? Es que usted, cuando no quieren escuchar lo que jurídicamente de lo que hace un secretario, que es lo que vale realmente, no lo que diga el alcalde o un concejal, lo que diga el secretario no es de su interés, pues dicen que informa mal. Hasta ahí podíamos llegar, que ustedes sean contrarios a los propios dictámenes o informes de la propia secretaría. Por todo lo dicho, nosotros consideramos que tendríamos que estar agradecidos, el Ayuntamiento de San Pedro, los vecinos que nos están viendo, que podamos tener como secretario del Ayuntamiento de San Pedro, en la modalidad de comisión, a un habilitado funcionario de administración local habilitado de carácter nacional de categoría superior, es decir, categoría superior a la que determina la ley en una población de más de 5.000 habitantes como es el Ayuntamiento de San Pedro. Bueno, dicho todo esto, y una vez que ya se han pronunciado ustedes en cuanto al voto, no hago el dictamen de otro, creo que queda suficientemente debatido. Yo solamente he hecho referencia en la intervención, han intervenido ustedes y... Sí, pero señor alcalde, usted nos contesta, hace alusiones personales y no nos da el derecho de réplica, aunque sea breve. ¿De verdad esto es debatir? Señor Rivas, yo creo que queda suficientemente acreditado y debatido. Si le doy la palabra, porque es que ya le conozco a usted dice brevemente ya lo conozco. Es más, hace referencia a determinados asuntos que nada tienen que ver con el punto del orden del día. Le pido que en un minuto, en su intervención, señora Iglesias. Gracias, señor alcalde. A mí, en resumen, al final, después de escucharle con mucha atención, señor alcalde, me parece que usted cree que nosotros tenemos nuestras capacidades intelectuales muy limitadas, por no decirlo de otra manera. El interés del señor Jiménez, yo lo desconozco, no me interesa tampoco, pero no tiene por qué ser solo el económico o lo que vaya, digamos, unido a ser una categoría superior. Puede venir aquí por otros intereses, obviamente para todos. Y no voy a ir más allá. Usted habla de que viene a hacernos un favor, de que tenemos que estar agradecidos, pero señor alcalde, esto es un ayuntamiento, esto es una institución. Es que de verdad me recuerda tiempos pasados de escucharme hablar de esa manera. Hay que hacer las cosas conforme a la ley. Yo le he dicho las causas por qué tenía que haber el informe del Consejo Consultivo y usted se ha limitado a hacer una perorata sobre lo buenísimo que es el señor Jiménez Pérez, se lo agradecido que tenemos que estar y demás. Yo creo que no merece la pena decir más. Gracias. Gracias, señor Rivas, tiene la palabra. A usted, señor alcalde, le parece absurdo que nosotros intentemos demostrar que hay un interés manifiesto del tipo que sea, que no prejuzgamos en el señor don José María. A usted eso le parece absurdo. ¿Y no le parece absurdo decir que nosotros tenemos interés en que no ocupe la plaza un habilitado nacional? Que nosotros tenemos interés en evitar que eso suceda. ¿Eso no le parece a usted absurdo? Ya me dirá usted qué tipo de interés podríamos tener en eso. El que don José María no tenga necesidad, como usted ha subrayado, de venir aquí porque él tiene una categoría superior, no significa que no tenga interés. Algún interés tendrá si desde noviembre de 2024 llevan ustedes dos intentando que eso suceda. Algún interés del tipo que sea. Que yo he dicho y he reconocido, que no digo que sea ilegítimo. Puede ser que él sea muy patriota y quiera venir a su pueblo, por la razón que sea. Yo no la prejuzgo. Lo que he subrayado como figura central de mi discurso es que es antiestético y antiético que una persona con interés del tipo que sea, claramente manifestado a lo largo de este largo proceso, perdón por la redundancia, presida un tribunal y un tiempo después, muy breve, esté ocupando la plaza que quedó vacante cuando él presidía el tribunal. Eso es que se cae No quiero alargarme más, para que luego no me lo reproche. Gracias, señor Rivas. Nada, ya por concluir haciendo referencia a la señora Iglesias, no pongo en duda su capacidad intelectual. Además, yo reconozco que usted tiene más conocimientos que yo a nivel jurídico, sin duda. Bueno, usted es licenciada en Derecho y yo no lo pongo en duda.
Y a usted, señor Rivas, dice interés que puedan tener. Usted mismo lo ha dicho en su primera intervención, que los informes de secretaría eran contrarios a lo que ustedes opinaban. Faltaría más. Son informes desde un punto de vista legal los que emiten. Bastaría más que se tuviera que basar en los propios intereses de su grupo político de usted. Es que lo ha dicho, usted lo ha dicho. Y lo que vengo a decir, y ya termino, es que es un absurdo. Imaginen que hipotéticamente el señor Jiménez Pérez no hubiera formado parte del tribunal de selección, en este caso de la plaza por interinidad. Queda exento, no forma parte. Imagínense que el único candidato que se presenta, el tema a desarrollar, que era un tema de urbanismo, tal y como vienen redactados las bases, redactadas por la propia Junta de Castilla y León, pues hace bien el desarrollo y toma posesión por interinidad. Hasta ahí todo perfecto, toma posesión. Pues automáticamente, sin haber tomado parte en el proceso selectivo el señor Jiménez Pérez, con este informe favorable del Ministerio de Función Pública, automáticamente hubiera tomado posesión, que es la plaza vacante de secretaría, don José María Jiménez Pérez, y hubiera quedado fuera el interino, de manera automática. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues eso he dicho yo. Pero sí que es un absurdo, por eso digo que es un absurdo. Yo no digo ni pongo en duda su capacidad intelectual, pero que cualquiera que conozca la administración local está diciendo, pero el ayuntamiento no sabe lo que está diciendo. Esa es la pura realidad. Bueno, yo creo que no voy a insistir en la propuesta que ya se ha hecho, señor secretario, como ya hemos hecho lectura de la propuesta inicialmente, pues es someter a votación, en este caso, y para que no haya ninguna duda, es inadmitir a trámite la solicitud del señor Lozano, presentado por el registro de entrada, en cuanto a la revisión de oficio y previo los trámites legales oportunos, que se declare la nulidad de la resolución con la que se acuerda el nombramiento del tribunal calificador y retrotrayendo las actuaciones del momento anterior al nombramiento del tribunal, procediendo a su nueva constitución conforme a derecho. ¿Sometido a votación, señor Rivas? No. No. Sí. Sí. Sí, sí. Y sí, entonces queda aprobada por 8 votos a favor y 4 en contra la propuesta que he dictaminado de la comisión. Pues sin nada más, y siendo un pleno extraordinario, gracias por su presencia y que pasen buena mañana.